Hola chicos, ¿cómo están? Les voy a presentar la clase del día de hoy, que es gestión del cuidado del usuario con infecciones de transmisión sexual. Primero, cierto resultado de aprendizaje de este contenido va a ser identificar las patologías asociadas a infecciones de transmisión sexual, reconocer signos y síntomas propios, describir el tratamiento de las ITS y desarrollar el proceso enfermero en usuarios que cursen ITS. A modo introductorio, ¿cierto? Tenemos que saber que, fíjense que cada día más de 1 millón de personas, cada día más de 1 millón de personas contraen una enfermedad de transmisión sexual. El problema es que la mayoría de estos casos son asintomáticos, ¿sí? No presentan síntomas, sobre todo en etapas iniciales de la enfermedad. Fíjense que más de 500 millones de personas, 500 millones de personas tienen una infección genital por virus herpes, ¿ya? Importante, ¿cierto?, que la farmacoresistencia cada día complejiza más el tratamiento de estas enfermedades, considerando que además que son enfermedades muy antiguas, ¿cierto? Nosotros tenemos que saber que las enfermedades de transmisión sexual son enfermedades tremendamente, perdón, antiguas, por lo tanto, ha tenido un avance en el manejo, ¿cierto? Sin embargo, como ya son tan antiguas, estos microorganismos han ido mutando. Y el problema es que tienen un efecto directo en la salud sexual y reproductiva de la población. Desde el punto de vista nacional, ¿cierto? Aquí tenemos una tendencia de cómo ha ido la notificación de sífilis en el año del 2010 y 2019. Y fíjense aquí que en el año 2015 en adelante hubo una explosión, digámoslo así, de notificaciones de casos de sífilis, ¿ya? Em, ¿Por qué? Porque también tenemos que saber que nosotros en Chile tenemos, desde el punto de vista de la vigilancia epidemiológica, notificaciones obligatorias de algunas patologías y desde el punto de vista de la enfermedad de transmisión sexual vamos a tener la sífilis en todas sus formas, ya sea sintomática, asintomática, ¿cierto? O en cualquier etapa que vamos a ver más adelante, la gonorrea, las hepatitis, el VIH. Perdón. La notificación va a depender, el tipo de notificación, perdón, si es asociada a em, confirmación diagnóstica o a sospecha diagnóstica dependiendo de la patología. Em, y va a ser independiente del sistema público-privado, ¿cierto? Van a haber algunas notificaciones en particular como el VIH que lo hace el laboratorio en particular más que el servicio donde se encuentre la persona. También tenemos vigilancia en laboratorio. ¿Qué significa eso? Que los laboratorios deben notificar frente a clamidia y gonorrea. Clamidia y gonorrea, ¿cierto? Son vigilancia de laboratorio, no específicamente de personas. Importante, ¿cierto?, que la mayor población, desde el punto de vista nacional, que tiene enfermedad de transmisión sexual va a ser varones en edad joven. Ya jóvenes, vamos a hablar de menores de 30 años. Esa va a ser la población que va a tener mayor can- cantidad de infecciones de transmisión sexual, ¿ya? Y también es importante saber que es frecuente que las personas que presentan una enfermedad de transmisión sexual probablemente van a volver a presentar una nueva, la misma u otra. Vamos a hablar de la sífilis, ¿ya? La sífilis, ¿cierto?, está causada por una espiroqueta que se llama Treponema pallidum, ¿cierto?, que tiene esta forma así como enrizada. Su forma de presentación es esta. Y vamos a ver, ¿cierto?, que la vía de transmisión de la sífilis va a ser por vía sexual, pero vía sexual oral, vaginal, anal, ¿ya? Aquí podemos ver, ¿cierto?, una sífilis en etapas más avanzadas, donde vamos a tener presencia de lesiones en todo el cuerpo. Aquí tenemos, ¿cierto?, la presencia de esto de aquí. Esto es un pliegue, ¿cierto?, de la zona genital. Y aquí tenemos sífilis en garganta, ya considerando que es una enfermedad que se puede transmitir por sexo oral también. También se puede dar una transmisión vertical, ¿cierto? ¿Qué significa esto? De madre a hijo, eh, en general, cuando estamos en los primeros años de la infección.
y podría haber una mortalidad fetal asociada a esta infección entre un 30 y un 40%, ¿sí? Por eso una de las cosas que se evalúa en las embarazadas va a ser la sífilis. Dentro de los exámenes, ¿cierto?, que se les toman las embarazadas en el primer y tercer trimestre, va a ser el de la sífilis. Vamos a tener tres tipos de etapas de sífilis, ¿cierto? La sífilis primaria, la secundaria y la terciaria. La sífilis primaria va a ser esta etapa inicial donde es tremendamente contagiosa. ¿Por qué? Porque va a tener presencia de lesiones. ¿Qué lesiones? Como estas que están viendo aquí, ¿ya? Estas lesiones van a ser definidas como una mácula no dolorosa. La base va a estar indurada como alrededor de la mácula, el borde va a estar claro y definido y van a tener una secreción cerosa, ¿sí? O sea, si hubiera secreción, porque puede no tenerla, va a ser una secreción más bien cerosa, más bien amarillenta, ¿ya? Y en esta etapa, ¿cierto? Como está esta mácula intensa ahí infectando en el fondo, va a ser tremendamente contagiosa. Y ustedes fíjense que estas lesiones pueden presentarse no solo en los labios internos o en el canal vaginal o en el glande masculino, sino en todo el aparato reproductor. ¿Dónde es más frecuente? En el hombre, en el surco balano-prepucial, ¿cierto? Ese lugar donde se une o donde termina el prepucio, ¿cierto? Ese va a ser el lugar donde es más frecuente la presencia de estos chancros. Esa es la palabra que vamos a utilizar para estas lesiones maculares, chancros, ¿ya? Y en la mujer van a estar más presentes en la vulva, en el canal vaginal y podría haber incluso en el cuello uterino. Y considerando relaciones anales, también en la zona perianal. Va a estar asociado a adenopatía, ya la adenopatía no es una adenopatía generalizada, sino una adenopatía localizada, donde en la zona inguinal, probablemente que es donde va a estar la infección. Si yo tengo una sífilis de garganta, va a ser la adenopatía en garganta y así, ¿cierto? Dependiendo del lugar donde se genera el proceso infeccioso. Entonces, sífilis primaria, tremendamente contagiosa, va a tener esta lesión que se llama mácula dolorosa, no dolorosa, perdón, con secreción más bien serosa, si es que lo hubiera. Importante esto, porque el tipo de secreciones probablemente me va a orientar al tipo de enfermedad que tenga el usuario. Ok, esta sífilis primaria va a ser la etapa inicial. Posteriormente vamos a tener una sífilis secundaria que va a ser 6 meses posterior a la infección primaria, ¿ya? Vamos a tener en estos 6 meses episodios de brotes, ¿ya? O sea, reapariciones de estos chancros que van a durar 2 semanas aproximadamente y desaparecen, ¿sí? Van apareciendo y desapareciendo. Eh, y después, ¿cierto? El 30% va a tener presente esta lesión inicial, pero que vamos a tener síntomas parecidos a un estado gripal. O sea, vamos a tener personas que se van a estar enfermando de forma muy frecuente. Y van a empezar a aparecer estas lesiones cutáneas, máculas eritematosas, o sea, más bien enrojecidas, no pruriginosas, o sea, no pican en el tronco, en las extremidades. Aquí vamos a tener linfadenopatías más generalizadas, o sea, este tipo de lesión, ¿ok? Sífilis secundaria, ¿ya? Sífilis primaria, solo una lesión o una o dos lesiones, ¿cierto? Asociadas a la infección inicial, sífilis secundaria. Y por último, la terciaria va a ser muy posterior a la sífilis, años posterior, y en usuarios que no son tratados ni aquí ni aquí, ¿ya? Es más frecuente en pacientes inmunosuprimidos como usuarios con VIH y en estos va a ocurrir más rápido que después de años, puede darse incluso en meses. El problema de esta etapa es que, o sea, lo bueno es que ya no es transmisible, pero tengo riesgo de neurosífilis, básicamente que esta espiroqueta vaya a ubicarse a nivel cerebral. ¿Cómo se ve entonces qué empieza a pasar? Aquí tenemos, ¿cierto?, el estado primario, vamos a tener esta lesión en la zona genitourinaria frecuentemente, o vocal o anal, ¿cierto?, donde se haya tenido la relación sexual, una lesión o dos lesiones máximo, ¿cierto?, que vamos a llamar chancros entre 3 y 90 días post exposición. Después vamos a tener
Aparición de lesiones a nivel del resto del cuerpo, como este rash, pero no es pruriginoso, o sea, no pica. Y después, 3 a 15 años post-exposición, vamos a tener daños a nivel orgánico, o sea, como sistémico, ¿ya? Posteriormente, ¿cierto? Vamos a tener de estos tres estadios la presentación clínica. Podríamos ver, aparte de esta situación, también observar una meningitis sifílica. Podríamos mencionar un compromiso de los pares craneanos, ¿cierto? Considerando, por ejemplo, alteraciones oculares, ¿cierto? Anisocoria, disminución de la visión, por ejemplo. Podríamos también tener una sífilis meningovascular, o sea, que se altere básicamente lo que tiene que ver con la perfusión y parálisis general progresiva, ¿ya? Esto asociado a la neurosífilis, que podría presentarse en cualquiera de las etapas, ¿cierto? Sin embargo, es más frecuente en etapa 3, ¿ya? Aunque podría presentarse igual en uno y 2. ¿Por qué en etapa 3? Porque ya hablamos de una infección que se sistematizó, ¿sí? Que llegó, igual podría llegar por vía hematógena, ¿cierto? U oral en este caso, pero hematógena básicamente al sistema nervioso central. Sin embargo, insisto, esta neurosífilis va a ser la complicación más compleja de esta enfermedad, em, porque fíjense, vamos a tener un déficit cognitivo, motor o sensorial, vamos a tener síntomas oftalmológicos, vamos a tener compromiso parascaniano, ¿cierto? Y signos de meningitis, o sea, de proceso inflamatorio y edematoso cerebral. Por esto es súper importante la pesquisa precoz de esta enfermedad y el tratamiento precoz de esta enfermedad, porque eso va a permitir que evitemos estas complicaciones como la que estamos observando. Desde el punto de vista del laboratorio y seguimiento, ¿cierto? Cuando yo les hablaba de las embarazadas, a las embarazadas se les toman estos exámenes que se llaman no treponémicos. ¿Por qué? Porque finalmente no es que me determine la presencia del treponema pallidum en sangre, ¿sí? Sino que me pesquisa, por así decirlo, digamos, toxinas del treponema pallidum o que podrían parecer del treponema pallidum. Y tenemos el BDRL y el RPR, dependiendo, ¿cierto?, del lugar donde usted se encuentre. Nosotros sabemos que eh, va a ser uno de los dos, en general no se toman los dos, pero debiese ser uno de los dos. Y posteriormente, si alguno de estos dos exámenes sale positivo, que son los de tamizaje, porque son más baratos, ¿cierto? Son más fáciles de tomar, vamos a tener los treponémicos. ¿Ya? Por lo tanto, siempre en general se toman primero los treponémicos y después los no treponémicos. Los treponémicos se usan harto para screening, ¿cierto? Si usted se va a tomar exámenes de sangre de chequeo, por ejemplo, va a ir un BDRL o un RPR sí o sí. En el embarazo se toma BDRL o RPR. Sin embargo, si usted tiene el chancro, si usted ve la lesión del usuario, o usted, ¿cierto? No vamos a pasar por acá, sino vamos a ir inmediatamente a los treponémicos, que es ir a detectar el treponema pallidum en sí mismo. Y aquí vamos a tener también la presencia de algunos falsos positivos, donde tenga pacientes con BDRL o RPR positivas, sin embargo, los treponémicos van a estar negativos, ¿ya? Eso no significa que el paciente tenga sífilis, todo lo contrario, no lo tiene, porque no tiene detección del treponema pálido, sino al parecer algo está generando que se detecte algo parecido, pero no lo es, ¿ya? También se puede hacer un estudio de líquido cefalorraquídeo, sobre todo en usuarios con neurosífilis o que tengan clínica de sífilis y síntomas meningios, ¿cierto? Donde que vamos a observar nosotros porque acuérdense que del examen de líquido cefalorraquídeo se va a sacar uno con cultivo, uno para el citoquímico, y en el citoquímico usted puede ver células, ¿sí? Sí, glóbulos blancos, glóbulos rojos, ¿cierto? Presencia de otras cosas, y aquí vamos a ver presencia de leucocitos mononucleares, más de 5, ¿ya? Y en personas inmunosuprimidas vamos a tener 20 y vamos a tener aumento de las proteínas totales. El líquido cefalorraquídeo no debiese tener proteínas o muy poquititas y vamos a tener un aumento de las proteínas. Aquí tenemos, ¿cierto? Importante que cualquier persona con sífilis, independiente que haya sido detectada en etapa 1, 2 o 3,
debe hacerse seguimiento de test no treponémicos cuantitativos, o sea, BDRL y RPR, 1, 3, 6 y 12 meses post tratamiento, ¿ya? Todos aquellos que tengan sífilis deben recibir educación con respecto al uso del preservativo único a protección para evitar. Y en cualquier tipo de relación sexual, no solo en las eh, vaginales o anales, sino también en las orales, ¿ya? Ingreso al policlínico de ITS, ¿cierto? A nivel secundario, estos usuarios se les va a hacer este seguimiento, ¿cierto? Aquí tenemos la diferencia entre el BDRL y el RPR. Uno ve enfermedades venéreas y otro ve el RPR, que es como plasma rápido, ¿cierto? Eh, y aquí tenemos la preparación, ¿cierto? Si es microscópica o macroscópica, la sensibilidad y la especificidad. ¿Se puede emplear el líquido cefalorraquídeo del BDRL? Sí, y el RPR no. ¿Cómo se trata? Fíjense que la sífilis precoz o primaria vamos a tener penicilina compensativa. Y esto es súper importante porque se ve harto, ¿ya? Y solo penivenza, 2 millones 4, eso sí, intramuscular va a solucionar el problema. No necesitan más dosis, solo una dosis, ¿ya? Y para los alérgicos se les va a indicar doxaciclina a los que sean alérgicos a la penicilina. Para la sífilis tardía, ¿cierto? Latente tardía o de duración desconocida o que tenga ya afectaciones más avanzadas, vamos a tener, fíjense, penivenza 2004, una dosis por semana por 3 semanas, o sea, 3 dosis. Y vamos a duplicar la dosis de doxaciclina en aquellos que son alérgicos. En neurosífilis, ¿cierto? Pacientes con afectación neurológica, vamos a tener penicilina sódica, o sea, endovenosa. ¿Por cuánto tiempo? Por cada 4 horas, o sea, tremendamente seguido, ¿cierto? Por 10 a 14 días. Y finalmente la sífilis congénica, que es esta que traspasa la madre a su hijo, ¿cierto? Vamos a tener penicilina sódica, 1500 gramos kilo día para la guagua, ¿cierto? Se calcula por kilo, administrada, ¿cierto? 50.000 unidades cada 12 horas, número 7 días, y después se va ajustando, ¿cierto? Cada 8 horas después. Eh, porque en general no usamos penidenza, porque los niños chiquititos no tienen musculatura para poner penicilina benzatina. Ya en general los niños más grandes se les puede poner, no sé, 6 años, ¿cierto? Por la cantidad de volumen que necesitan a nivel muscular. Eh, Sin embargo, la penicilina sódica es endovenosa, por lo tanto es mucho más fácil de manejar en bebés pequeños. Vámonos con la gonorrea, ¿ya? La gonorrea va a ser una bacteria que se llama Neisseria gonorrheae, ¿cierto? Que ustedes están viendo acá, que es como un diplococo, donde vamos a tener manifestación, la vía de transmisión va a ser mucosa, y aquí tenemos, ¿cierto? Va a ser por relaciones sexuales vaginales, anales, vocales, también. Em, Frecuentemente vamos a observarlo de esta forma en el examen clínico, donde vamos a tener, esto es una especuloscopía, ¿ya? Donde se pone el espéculo, ¿cierto? Y se observa el cuello uterino de la mujer. Esto es el cuello uterino, ¿cierto? Todo este canal de acá es la vagina, y vamos a tener aquí cómo secreta este contenido blanquecino, purulento, ¿ya? No es como lo vimos recién en la sífilis, que era ceroso, ¿cierto? Si es que había, cuando hay, es más bien ceroso, o sea, más bien translúcido, medio amarilloso, pero translúcido. Este no, es opaco. Ya, fíjense en esta secreción aquí por el glande que es blanca, derechamente blanca, ¿ya? Desde el punto de vista de la gonorrea, cada vez disminuye más, la sífilis aumenta, la gonorrea disminuye, ¿ya? En general es una infección de transmisión sexual, donde en hombres y mujeres van a tener síntomas parecidos desde el punto de vista que vamos a tener disuria, por ejemplo. Vamos a tener en ambos disuria, porque esta bacteria va a inflamar el conducto urinario, porque es por donde efectivamente sale hacia el exterior. Eh, Después, ¿cierto? Las mujeres van a tener, por ejemplo, aumento de cambio o cambios en el flujo vaginal. Acabamos de comentar que va a ser un flujo no translúcido como el habitual, sino más bien blanquecino, opaco, ¿ya?
y también va a presentar dolor abdominopélvico y puede tener sangramiento entre periodos. En los varones, ¿cierto? Vamos a tener la secreción de pus por el pene, puede tener aumento de volumen testicular, uno o dos testículos, y también disuria. El problema es que esto puede generar infertilidad. Y esta infección podría moverse por vía hematógena, por ejemplo, a las articulaciones. O sea, podría tener gonorrea en una articulación, ¿ya? Importante que el diagnóstico se hace de esta forma, ¿cierto? Vimos que la sífilis era un examen más bien físico y el diagnóstico se hacía con exámenes de sangre como BDRL y RPR, los no treponémicos y los exámenes treponémicos. Este va a ser una secreción de cultivo uretral, donde en el varón, este es o sea, esta es la mujer, perdón, sí, ¿cierto? Mediante la especuloscopía se va a realizar una toma de la muestra, ¿cierto? De la secreción vaginal, y en los varones vamos a meter esta tórula levemente por el meato urinario, ¿ya? Importante que el tratamiento de este usuario va a depender de la guía que usted lea. Sin embargo, básicamente todos tienen ceftriaxona. Fíjense, ceftriaxona 500, 500, 500, 500. Sugieren, o sea, perdón, 250 en la guía 2015. Ya intramuscular, ojo con el dolor de este medicamento intramuscular, y acitromicina oral en la 2015, aquí habla de 1 gramo, aquí en este habla de 2 gramos, y aquí hablamos de 1 a 2 gramos. Básicamente, tenemos que entender que debe ser una combinación de antibióticos, de ceftriaxona por un lado y de acitromicina por otro, ¿ya? Súper importante completar los días de tratamiento. La ceftriaxona va a ser una sola dosis, la acitromicina va a ser por más días. Aquí tenemos la uretritis, que va a ser un proceso inflamatorio uretral, ya que está producida generalmente por bacterias o virus que son por transmisión sexual. Van a generar irritación y supuración uretral y ardor al orinar, aunque muchas veces es asintomática. Esto es un cuello uterino, esto es un espéculo, ¿ya? Y aquí tenemos secreción, ¿ya? Em, La vía de transmisión más frecuente de la uretritis va a ser el sexo oral, por la transmisión de las bacterias de la boca hacia la vía urinaria, donde, ¿cierto?, van a generarse por vía ascendente y solo hasta ese espacio la infección de la uretra. Ya es mucho más frecuente de hombres entre 20 y 35 años. La uretritis va a ser la infección de la uretra solamente, ¿cierto? Donde tenemos aquí las más frecuentes, las por gonocócica, las no gonocócica, la no gonocócica ni por clamidia, por VHS y por VHS es virus herpes simple, ¿ya? Y por citomegalovirus. Eh, Podría ser que tenga varias de estas al mismo tiempo y la más frecuente va a ser eh, el sexo genital, también el sexo oral, ¿cierto? Sin preservativo, probablemente porque va asociada también a una penetración genital. Y el sexo anal, ¿cierto? A una mujer o un hombre también puede transmitir gonorrea, clamidia y otros microorganismos. El periodo de incubación, perdón, ¿cierto? De una uretritis va a ser entre 3 a 10 días dependiendo de lo que está generando la infección y cierto, hay riesgo de infección, ¿ya? Importante el tratamiento, ¿cierto? Va a ser normalmente dependiendo de la microorganismo que lo genere, sin embargo vamos a tener acitromicina en dosis única asociado a tetraciclina o doxiciclina, y importante que aquí se trata el caso índice y la pareja. ¿Ya? En el caso de la sífilis y de la gonorrea, en caso que se puedan pesquisar, ¿cierto?, las parejas sexuales de esas personas, también como equipo de salud se debe hacer una búsqueda, ¿cierto?, de estas personas para también realizar el tratamiento. Y aquí tenemos ciertos distintos tipos de agentes infecciosos, el tipo de relación que la puede contagiar, y si la transmisión es de hombre a mujer o de mujer a hombre, más frecuente va a ser de hombre a mujer. A infección, a diferencia de la tricomona, que la tricomona en general es una enfermedad que tienen más bien las mujeres, de hecho se llama tricomonas vaginalis,
donde el traspaso es de mujer a hombre, ¿ya? Frecuentemente. La tricomona va a ser una secreción parecida a esta, pero verde y de muy mal olor, ¿ya? Muy, muy mal olor la tricomona, que es otra enfermedad que puede generar uretritis. Y tenemos el virus del papiloma humano, ¿ya? El virus del papiloma humano en distintos lugares. Aquí tenemos la zona perianal, ¿cierto? Aquí tenemos la zona del glande, aquí tenemos la lengua, fíjense, ya donde hay virus de papiloma humano. Esta parte, no sé qué parte, me imagino que es un pliegue, pero aquí hay una proliferación externa de papiloma. Ya, el virus del papiloma humano van a ser una de las enfermedades más complejas. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que, debido a su cepa, tiene más riesgo de generar cáncer. Ya, la virus de transmisión es la infección, esta va a ser la enfermedad de transmisión sexual más frecuente, afecta a mujeres y a hombres jóvenes, ¿cierto? Y normalmente se asocia al inicio de la vida sexual. Hay 200 genotipos de virus de papiloma, sin embargo, están los de bajo y alto riesgo oncológico. Ustedes saben que hoy en día existe la vacuna del papiloma humano, ¿cierto? La vacuna del papiloma humano hoy en día se pone en edades bastante precoces, si no me equivoco, quinto y sexto básico, o sexto y séptimo, puedo estar equivocado, por ahí va, ¿cierto? Donde la idea es edades jóvenes para que sea previo al inicio de la vida sexual, ¿cierto? Sabemos que ya el inicio de la vida sexual aumenta el riesgo del virus del papiloma humano, por lo tanto, aumenta el riesgo de cáncer en mujeres mucho más que en hombres, y se inició este programa de vacunación masiva en Chile, ¿cierto? Hace varios años atrás, primero vacunando solo a mujeres, y hoy en día se vacuna a mujeres y hombres, porque si bien la mujer es la que se enferma, el hombre es el que contagia. Por lo tanto, muy importante detectar, ¿cierto? No solo a las mujeres con papiloma, sino a las parejas sexuales de esas mujeres, que probablemente son quienes generaron la infección. El diagnóstico, ¿cierto? Van a ser estas lesiones papilomatosas de superficie con aspecto de coliflor, como estas que estamos viendo aquí, ¿cierto? Fíjense, esta también tiene como esta cosa como que tuviera así unas cositas como levantadas, ¿cierto? Y en general la biopsia se va a hacer en casos especiales. Aquí tenemos también una presencia de virus de papiloma, no sé si lo ven. Esto es una base de pene. Es importante que la mayoría de las infecciones por el papiloma son subclínicas o no detectables y por eso tenemos aquí esta muestra del iceberg, ¿cierto? Donde lo que se ve es súper poquito versus lo que realmente hay, y lo que se ve en general desde el punto de vista sintomático van a ser los varones. ¿Por qué? Las lesiones de los varones están visibles hacia el exterior, a diferencia de las mujeres, que las lesiones están hacia el interior, en el cuello, y no, por lo tanto, la única forma de detectarlas es mediante la especuloscopía y la realización del Papa Nicolau. ¿Ya? Eh, Otra infección de transmisión sexual tenemos el herpes genital, ¿cierto? Ustedes están viendo aquí que esta es una presentación de un herpes. Aquí estamos viendo herpes en esta imagen. Aquí estamos viendo herpes en esta imagen. Aquí estamos viendo herpes en este lugar, ¿cierto? Esta es causada por el herpes simple y vamos a tener dos tipos de virus de herpes simple: el VHS tipo 1 y el VHS tipo 2. Ya, el VHS tipo 1 es el típico que sale en la boca. No sé si lo han escuchado. El virus del herpes simple sale en la boca y más frecuentemente el virus del herpes 2 sale en la parte genital. Sin embargo, si usted tiene virus de herpes simple en la boca y se le ocurre tener relaciones sexuales orales, muy probablemente esa otra persona va a tener después virus de herpes simple. ¿Ok? En la zona genital. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Cierto? En general, una de las cosas buenas que tiene el virus del herpes simple es que es dolorosa, ¿ya? Duele. Entonces, a pesar de que las manifestaciones clínicas y los síntomas van a variar dependiendo de si es hombre, si es mujer, en qué etapa de la enfermedad se encuentra, estado inmunológico, ¿cierto? Muchas veces esto duele o arde, entonces es importante una inspección, aunque también hay muchos que no saben el estado de la infección. ¿Qué pruebas vamos a hacer para detectar esta enfermedad o diagnosticarla propiamente? Toda la parte de la historia clínica y el examen físico. El Flotis de Snack,
técnicas de inmunofluorescencia y reacción de polimerasa en cadena o PCR, ¿ya? Que se va a tomar una muestra de estas como vesículas, ¿sí? Ahí están, ¿cierto? Como vesículas de este líquido, y eso se manda a realizar o frotis o técnicas de inmunofluorescencia o PCR. El tratamiento, ¿cierto? Va a ser empírico o sindrómico, o sea, no esperar el resultado, ¿cierto? Aquí tenemos, fíjense, este herpes perianal, ¿se fijan o no? En la zona perianal, y aquí tenemos en los labios mayores. Fíjense estas lesiones. Ya, ¿cómo no va a doler? Este tratamiento temprano, ¿cierto? Va a llevar a la curación más rápida y vamos a tener, ¿cierto? También que ustedes muchos han visto que para el herpes bucal hay gente que deja ciclovir y le piden que se eche cremita, ¿sí? Sin embargo, en estos herpes genitales no vamos a utilizar, ¿cierto? Tópicos, sino que vamos a preferir el oral, ¿ya? Y el oral va a ser harto. Aciclovir, fíjense, 400 miligramos 3 veces al día o 205 veces al día. Y además, baños en solución salina y uso de analgésicos, porque duele. El herpes duele. Imagínense en la zona genitourinaria donde es más sensible. Y finalmente, vamos a hablar del virus de la inmunodeficiencia humana, o el VIH, que es importante saber, ¿cierto? Que en el año 2020 se produjeron 1,5 millones millones de nuevos casos en el mundo, considerando que el 2020 fue un año que estuvimos encerrados, ¿sí? Por pandemia. Por lo tanto, si bien hubieron 1,5 millones de nuevos casos, si esto lo lleváramos a un año normal, ¿sí? Probablemente serían más. Fíjense, en ese mismo año 37,7 millones de personas viven con el virus, o sea, casi 2 veces la población chilena. 10,2 millones no reciben tratamiento. Un cuarto. Una de cada 4 personas con VIH en el mundo no recibió tratamiento para el año 2020. ¿Ya? ¿Cierto? Eh, en Chile sabemos que el diagnóstico tiene normativa, tiene manejo y los establecimientos deben realizar el examen de tamizaje a las personas adultas y niños mayores de 2 años que obtengan un resultado positivo, debe enviarse al ISP. O sea, si usted es enfermera de un centro de toma de muestras, le piden que le tome un test de ELISA, que así se llama, ¿cierto? El examen de detección de VIH a un usuario. Te va, toma la muestra, la envía al laboratorio y si esa muestra sale positiva, a usted le van a informar, pero usted no le puede informar al paciente todavía y al médico tampoco. Y el médico tampoco puede informar. Esta misma muestra la van a tomar y la van a trasladar al ISP. ¿Quién? El laboratorio. El ISP va a confirmar la muestra y una vez confirmada, recién se le avisa al usuario. ¿Ya? Importante, ¿cierto? Que aquí tenemos, ¿cierto? La muerte por VIH. Vamos a tener que la mayor cantidad de muertes por VIH van a ser en población de 15 a 49 años. ¿Sí? Y la menor mortalidad por VIH va a ser entre 5 y 14 años, ¿ya? Estas edades extremas, en general estos los menores de 5 y menores de 14 años, en general este grupo, van a ser personas infectadas por VIH, pero, con transmisión vertical, o sea que de madre a hijo. Estas personas más grandes, ¿cierto? Probablemente van a estar más asociadas a hábitos de vida. ¿Qué pasa? ¿Cierto? El VIH se puede contagiar por las mismas vías que hemos visto hasta ahora, por vía sexual, por vía hematógena, ¿cierto? Contagio con jeringas contaminadas y por vía vertical, de madre a hijo. Este virus va a ingresar al torrente sanguíneo, se va a acoplar a los CD4 de los linfocitos T, ¿sí? ¿Se acuerdan que el sistema inmune tenía dos tipos de glóbulos blancos? Los glóbulos blancos granulocitos y los agranulocitos. Y dentro de este grupo también tenemos los linfocitos B, los linfocitos T, ¿sí? Que eran los encargados de la memoria inmunológica, ¿sí? Considerando esto,
Este virus se va a acoplar a los CD4. ¿De dónde? De los linfocitos T. Se va a fusionar con el ADN de la célula linfocitaria, se va a generar la replicación de el ARN del virus y eso va a generar que el virus se replique. ¿Por qué? Porque utiliza la replicación celular de los linfocitos para replicarse a sí mismo. Y los linfocitos son células que nosotros vamos a estar utilizando y se van a estar replicando. Por lo tanto, eh, y eso va a ir generando que este ADN se vaya moviendo, porque además los linfocitos T se pueden ir van a cualquier parte, porque si ustedes se infectadas en la célula hepática, se queda en el hígado. Sin embargo, los linfocitos son células que se van a mover por el torrente sanguíneo en distintos lugares. Por eso, si llegamos a infección de otras células, eso va a estimular la apoptosis celular linfocitaria, o sea, que se rompan estos linfocitos. Va a generar inmunodepresión. ¿Por qué? Porque va a perder linfocitos T y va a generar después, posteriormente, que yo me infecte. Y por eso muchas veces se dice que las personas con VIH fallecen de cualquier cosa menos que de VIH. Sin embargo, el culpable es el VIH, ¿ya? Donde en la etapa SIDA vamos a tener un sistema inmunológico mínimo. Por lo tanto, cualquier enfermedad que aparezca va a generar que yo me enferme. Eh, y aquí tenemos, ¿cierto?, cómo se une el VIH, aquí tenemos nuestro VIH, a los receptores de los CD4, y esto va a generar que se mute el ADN, este ADN lo van a bajar, lo van a meter a lo van a meter en la cadena de replicación, y cuando se replique este linfocito se va a replicar también el virus. Importante que sepamos que el valor de CD4 normal es entre 500 y 1500, ¿ya? Es lo que yo debiese esperar tener, ¿ya? Importante, ¿cierto? Que en una persona VIH esto va a ir disminuyendo y vamos a ver ahora de a poquito en cuánto. Entonces, yo les comenté que el examen para toma de VIH se llama ELISA, ¿cierto? El test de ELISA normalmente se realiza 2 veces. ¿Cierto? Y si no, se manda a Instituto de Salud Pública. Importante que aquellas muestras de VIH tienen una forma de rotulación diferente, ¿ya? Donde se van a poner el root del usuario, las iniciales, la fecha de nacimiento. Otras cosas, no el nombre completo. ¿Sí? Porque finalmente una de las cosas que tenemos que prevenir asociado al VIH, hoy en día mucho menos que antes, ¿cierto? Es que sean vulnerados sus derechos asociados a tener o no la sospecha de VIH, ¿ya? Importante que también vamos a tener que esto va a detectar el virus H1, el H2 y otro antígeno especial. La principal vía de transmisión en nuestro país va a ser la vía de transmisión sexual, y otro porcentaje va a ser por vía vertical y un porcentaje muy chiquitito va a ser por transmisión endovenosa, considerando aquí transfusiones de sangre, uso de drogas ilícitas por vías endovenosas, ¿ya? Y también, en general, la transmisión en Chile en particular todavía sigue siendo más asociado a varones homosexuales o bisexuales, ¿sí? Todavía no logramos al equilibrio que sea la misma cantidad de hombres y mujeres, sino que la mayor cantidad va a ser asociado a varones homosexuales o bisexuales, ¿ya? Desde el punto de vista de eso con respecto a la transmisión sexual. La transmisión vertical, ¿cierto? Cuando a las mujeres se les hace, a ver, la infección por virus del VIH en las mujeres no se le da al feto por em, por el uso del cordón umbilical, por el cordón umbilical. Ya es muy bajita la tasa por ese tipo de infección, sino que la infección se va a dar en mujeres con VIH a sus hijos cuando pasan por el canal del parto. Ese es el momento en que se genera la infección de VIH de mujer a hijo, ¿sí? Por lo tanto, es súper importante, estas mujeres van a ser tratadas en la unidad de alto riesgo obstétrico de los servicios de atención secundaria y por eso se toma el examen de VIH en el primer trimestre y el tercer trimestre. ¿Por qué 2 veces dicen ustedes y no solo una? Porque nosotros sabemos, bueno, no sé si saben, les cuento, que el VIH va a tener desde su etapa de contagio hasta la presencia de virus en sangre un periodo de ventana de hasta 6 meses. O sea,
Yo me puedo haber contagiado el VIH hoy día y no me va a salir negativo mi examen hasta 6 meses más, ¿sí? Que es lo que se demora en replicar, ¿cierto? En aparecer este microorganismo a nivel celular. Por lo tanto, yo tomo en el primer trimestre del embarazo, que son los primeros 3 meses, y después tomo los últimos 3 meses, considerando este posible periodo de ventana que podría generar la aparición de VIH en esta mujer embarazada. ¿Y qué es importante aquí? La terapia antirretroviral de la gestante, ¿sí? Si bien hay fármacos porque podrían ser teratogénicos, o sea, podrían generar alguna malformación del bebé, ¿cierto? Siempre va a ser eso menos grave que la guagua tenga VIH. Por lo tanto, considerando riesgo-beneficio, la mujer con VIH va a tratarse con terapia antirretroviral durante todo su embarazo. Otra cosa importante que hay que considerar aquí, que las mujeres que tienen VIH no van a poder tener un parto vaginal, todas van a ser cesáreas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta usuaria, este niño no puede arriesgarse a pasar por el canal del parto e infectarse. Y la vía hematógena, ¿cierto? Vamos a tener la prevención con fluidos de alto riesgo, nosotros en particular como equipo de salud, el uso de guantes, ¿cierto? El uso de eliminación de material cortopunzante, eliminación de material contaminado, etcétera, ¿ya? Y vamos a tener otras etapas de prevención, ¿cierto? Que vamos a tener el uso de antirretrovirales profilácticos. Vamos a hablar también del uso tradicional, como el uso de preservativos o condón en las relaciones sexuales y pruebas diagnósticas de VIH, ¿cierto? A veces se hacen hasta campañas donde uno anda tomando el VIH como como un periodo donde se hizo harto, no sé, en las ferias libres, ¿cierto? En distintos lugares. También vamos a tener intervenciones psicosociales asociados a grupos de apoyo y educación de pares, hasta educación sexual en los colegios, ¿cierto? Donde matrones y enfermeros tenemos algo que hacer y también intervenciones estructurales enfocados a el estigma, ¿cierto?, de vivir con VIH o tener miedo a verbalizar este problema o de la sospecha del VIH porque me van a mirar con el dedo, me van a tratar mal, ¿cierto? Y ahí también asocia la desigualdad social, considerando que es más fácil en ciertos estatus socioeconómicos acceder a salud que otros, más fácil desde el punto de vista de la rapidez, ¿ya? Ahora también entendemos hoy en día que en el servicio de atención primaria en salud, ¿cierto? Se entregan preservativos gratuitos, ¿cierto? Mensual a toda persona que lo solicite y pase por la matrona. ¿Por qué por la matrona? Porque tiene que dar una charla de educación sexual, ¿sí? Asociado a esto que estamos comentando para poder evitar la enfermedad de transmisión sexual. Vamos a tener entonces, perdón, una etapa de clasificación del VIH. Vamos a tener la etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3, ¿cierto? Fase 1, fase 2, fase 3. La fase 1 va a ser considerada una etapa asintomática, ¿cierto? Donde vamos a tener, ¿cierto? Frecuentemente las personas que se contagian de VIH posterior al contagio van a tener un periodo de un cuadro gripal, lo se describe así en la literatura como que tuvieran un resfrío posterior al contagio. Y después de eso, el resfrío desaparece. Después vamos a tener síntomas tempranos asociados a inmunosupresión, por ejemplo, y que no tienen que ver con cosas tremendamente graves, sino que, por ejemplo, agrandamiento de ganglios, ¿cierto? Más de uno a nivel del cuerpo, presencia de sudoración nocturna, pérdida de peso, malestar general, diarrea intermitente, síndromes febriles sin foco aparente y recurrentes, y además muchos de ellos consultan por candidiasis, o sea, presencia de hongos en la vía bucal y esofágica particularmente, y a ellos ¿cierto? Se les manda a hacer el examen del VIH y frecuentemente salen positivos. Entonces, en la infección aguda por VIH, desde el punto de vista de la infección, la persona que tiene VIH tiene gran cantidad de virus en sangre, por lo tanto son muy contagiosas, síntomas muy similares a la influenza, ¿cierto? Y si usted tiene síntomas parecidos a la influenza, pero además tuvo una conducta de riesgo sexual asociado a, no sé, múltiples parejas sexuales sin uso de preservativo, ¿cierto? A lo mejor asociado a, no sé, conductas sexuales de riesgo, ¿cierto? Usted tiene que ver cuáles son los conductos de riesgo para usted. Después la infección crónica que vamos a hacer ya posterior, ¿cierto? Afección asintomática o de latencia clínica. Aquí hay VIH, se sigue reproduciendo, pero aquí podría yo dejar de presentar síntomas, pero transmito el VIH, ¿ya?
Y si esta etapa sin tratamiento para el VIH, esta fase podría durar incluso hasta 10 años, pero podría ser más rápida también. Ahora, importante, yo puedo quedarme en esta etapa de la enfermedad. Frecuentemente en la parte de la infección aguda la gente no se da cuenta. Normalmente se detecta en fase 2, ¿sí? Si estamos atentos a nuestros signos clínicos, hacemos las consultas pertinentes, se hacen chequeos de forma recurrente, ¿cierto? En la etapa 2 y con la terapia antirretroviral esto se puede detener y quedar aquí. ¿Dónde voy a tener cifras de CD4 menor a 400? Dijimos que el valor mínimo era de 500 a 1500, ¿cierto? Pero aquí vamos a tener menor a 400. Y después tenemos la etapa 3, sintomática avanzada o etapa SIDA, ¿sí? Síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que va a ser la fase más grave. Estos usuarios van a estar en malas condiciones generales. Estos usuarios, fíjense, van a tener linfocitos TSD4 menor a 200. Y aquí es cuando entramos a la etapa del que se muere de cualquier cosa menos que de VIH, ¿cierto? Donde los usuarios van a presentar una serie de enfermedades, probablemente poco habituales en personas inmunocompetentes, ¿cierto? Como perdón, de ahí se las voy a mencionar en las siguientes diapositivas, ¿ya? Pero en el fondo enfermedades por microorganismos atípicos. Y aquí normalmente están con neumonía, ¿cierto? Están con problemas de piel y una serie de cosas que les cuesta aparecer. Signos y síntomas, ¿cierto? En la etapa 1 y 2 vamos a tener fiebre intermitente, dolor de garganta, inflamación de ganglios, podrían aparecer sarpullidos, ¿cierto? En la piel, lesiones en la piel, dolores musculares, sudor nocturno, úlceras bucales, escalofríos y fatiga. Desde el punto de vista de la atención primaria, ¿cierto? Importante todo lo que tiene que ver con la educación en salud, ¿cierto? De enfermedad de transmisión sexual y VIH, detección oportuna y la pesquisa en población de riesgo. Hoy en día, en la población de riesgo vamos a tener a las mujeres embarazadas, sí o sí, y a todos quienes hacen un chequeo mensual en etapa adulta, ¿cierto? Con vía sexual activa. Eh, Todo usuario de VIH va a tener un, un, una manifestación y una afectación en su calidad de vida. Vamos a tener importante, ¿cierto?, que eh, frente a la toma del examen del test de ELISA del VIH, este proceso de toma de muestra debe ir acompañado de una consejería, ¿ya? Esta consejería va asociada a las posibilidades de que este examen salga positivo o negativo, ¿cierto? Y que no significa que salga negativo no tengo la enfermedad, sino que no sé de aquí a 6 meses qué puede pasar. Entonces, es súper importante y va a depender del protocolo de cada lugar, cómo va a estar estandarizado esa educación o esa consejería asociada a la toma del examen del VIH. El resultado del examen del VIH, además, en muchos lugares no se puede revisar en línea. Por ejemplo, en los laboratorios privados hay que ir a buscarlos de forma presencial con carne de identidad porque no es transferible, ¿sí? Importante, ¿cierto? Una vez que este examen sale positivo, esta persona se le cita, ¿sí? Por ejemplo, si sale positivo el examen en el consultorio, lo va a mandar a llamar la matrona, probablemente, eh, y le va a contar que este examen salió positivo e inmediatamente, ¿cierto? Se va a iniciar toda la consejería del manejo del VIH con respecto a la terapia antirretroviral y a los cuidados que hay que tener posterior a eso, ¿ya? Y que existe, ¿cierto? Un programa nacional que se llama Yo Vivo Positivo, que tiene que ver con, esto es en atención primaria, con todos los usuarios donde se hacen estas como reuniones grupales para poder trabajar el tema, tanto social como anímico, como de soledad, que puede llegar a generar tener un diagnóstico como este. Importante que se hace la referencia a atención secundaria, ¿cierto? Donde se va a seguir a este usuario porque requiere manejo con infectólogo, ¿ya? Y aquí se va a hacer todo el énfasis a nivel secundario de la modificación de la terapia antirretroviral, la toma de exámenes con respecto a carga viral, vamos a hablar de dos exámenes nuevos, ¿cierto? Carga viral, y vamos a hablar también del examen de el recuento de los CD4. Considerando estos dos exámenes, ¿cierto? Se va a hacer el seguimiento de este usuario y vamos a ver si la terapia antirretroviral es efectiva o no, ¿ya? Importante garantizar la confidencialidad de los pacientes, ¿cierto? Antes de iniciar esta terapia antirretroviral, el usuario además se va a tomar exámenes,
¿cierto? Exámenes renales y exámenes hepáticos, porque muchos de estos fármacos, ¿cierto? Ustedes conocen, y vamos a ver también que es más de un fármaco. Entonces, y muchos de ellos tienen algún impacto a nivel de función renal y a nivel de función hepática. Por lo tanto, se debe hacer seguimiento también de estos parámetros basales de los usuarios, porque se toman antes del inicio de la terapia y después se controlan de acuerdo al seguimiento. Eventualmente, estos usuarios, una vez recién diagnosticados, inician la terapia antirretroviral y posteriormente se les controla en un mes para ver cómo se van comportando. ¿Ya? Además, estos usuarios, como pasan al grupo de inmunosupresión, van a ser vacunados con vacunas específicas, ¿cierto?, de población de riesgo de inmunosupresión, como son la neumonía, el virus del papiloma humano y el virus de la hepatitis B, ¿ya? Aparte de tomar estos exámenes, ¿cierto? Estos usuarios también se les toma hepatitis B, hepatitis C, ¿cierto?, para descartarlo, considerando que tiene probablemente esta infección de VIH está asociada a conductas sexuales sin preservativo. Entonces, es importante descartarlas y en caso que no tenga ni la una ni la otra, va a estar también la hepatitis B. ¿Cuándo iniciamos la terapia antirretroviral? Distintas, distintas indicaciones. Primero, manifestaciones de etapa clínica B, o sea, que ya tenga recuentos de CD4 más bien bajos, que ya tenga a lo mejor una presencia de cándida, ¿cierto? Sí o sí, cuando tenga enfermedades oportunistas en la etapa C, ¿ya? Ya tenga una neumonía por un microorganismo extraño, ¿cierto? O sea, cándida, infecciones urinarias, ¿cierto? Peritonitis asociadas a estos tipos de microorganismos. Todos los asintomáticos, que los CD4 sean iguales o menores a 350. O sea, si tengo manifestaciones clínicas, si no tengo manifestaciones clínicas, mis CD4 están bajas. Si tengo enfermedades oportunistas, o sea, ya en etapa SIDA, básicamente, y en pacientes asintomáticos con recuentos de linfocitos entre 35.000, entre 350 y 500.000, va a depender de la voluntad del paciente y la proyección de la adherencia, ¿ya? Si bien técnicamente debiese iniciarlo, ¿cierto? Hay veces que los usuarios no quieren. Y aquí vamos a ver, ¿cierto? Pacientes sin haber tenido antirretrovirales de uso de combinación, ¿cierto? Vamos a tener una de las mezclas de acá arriba, más una tercera de acá abajo, ¿ya? Y por eso vamos a hablar de triterapia. Cuando hablemos de terapia antirretroviral, también vamos a hablar de triterapia. ¿Por qué? Porque normalmente vamos a usar 3 fármacos, ¿ya? Por ejemplo, si yo tuviera, el paciente le indicaran sidobudina y lamivudina, también podría usar lopinavir, ¿sí? Triterapia, 3 fármacos. Y va a depender de las condiciones del usuario cuál es el que se entrega, ¿ya? La idea es detener la replicación de este virus. Entonces, ¿qué hace la terapia antirretroviral? ¿Cierto? El VIH está formado por una envoltura, ¿cierto? Con proteínas, con cápside, con un ARN mensajero, con enzimas. Y las enzimas van a tener de 3 tipos: integrasa, proteasa y transcriptapa reversa. O sea, el VIH tiene 3 tipos de enzimas: la integrasa, la proteasa y la transcriptasa reversa. ¿Sí? ¿Qué hace el tratamiento antirretroviral? ¿Cierto? Va a inhibir la integrasa, la proteasa y la transcriptasa reversa. ¿Ya? Y por eso es tan importante que esto se tome todos los días, porque el microorganismo va a estar frecuentemente queriendo reproducirse. Yo tengo que tenerlo en todo momento, ¿cierto? Eh, Importante esto, ¿cierto? Que antes, no hace tanto tiempo, hace años atrás, la terapia eran 3 medicamentos, 3 pastillas. Hoy en día la tecnología, ¿cierto? Y las actualizaciones farmacológicas han permitido que sea solo uno, que tenga los 3 fármacos mezclados adentro. Y eso ha favorecido mucho más la adherencia al tratamiento de los usuarios, ¿ya? Porque finalmente esta adherencia podría llegar yo a algo que se llama, que está acá abajo, carga viral indetectable, ¿ya?
Cuando se hace seguimiento a estos usuarios, le dije que íbamos a ver la carga viral por un lado, ¿sí? Y vamos a ver también el recuento de CD4. La carga viral va a ser básicamente la cantidad de virus por ml, imagínense eso, ¿ya? Cuando yo tengo una terapia antirretroviral y es seguida de forma como bien matea, bien ordenado, ¿cierto? Todos los días, me tomo mis medicamentos, etcétera, yo voy a alegar esto, que yo me tomé la muestra y pareciese que yo me sané porque sale negativa la carga viral, pero no significa que no tenga el virus. ¿Sí? Lo bueno de mantenerse en esta carga viral indetectable es que la persona deja de contagiar. Ahora, no significa que porque tenga carga indetectable no voy a usar medidas de protección como el preservativo. No. Lo único que significa es que tengo carga viral indetectable, pero no tengo menos riesgo de contagio. ¿Ya? Y aquí tenemos, ¿cierto? CD4, ¿cierto? En general, la terapia antirretroviral con mayor de 350-500 no está recomendada, pero hablamos que dependía de lo que dice el médico. Sí o sí menores de 350. Y por debajo de los 200 vamos a tener en la etapa 3, que va a ser enfermedades oportunistas, ¿cierto? ¿Cuáles son las enfermedades oportunistas? Las que están aquí a otro lado. Tenemos la neumocitis carini, el girovechi, que van a ser dos patologías que van a ser respiratorias, la criptocosis meningia, ya la candidiasis esofágica, las úlceras y las mucosas cutáneas por herpes, el sarcoma de Kaposi, que es una enfermedad de la piel, linfomas de Hodgkin, de no Hodgkin y cáncer cervicuterino invasor. Toda aquella enfermedad que yo podría, como sistema inmune, mantener a raya, no va a pasar. ¿Ok? Y posteriormente vamos a tener los exámenes de control, ¿cierto? Donde vamos a seguir tomando este usuario hepatitis B, toxoplasmosis, BDRL o RPR, sífilis, CD3, CD4 y CD8, carga viral y radiografía de tórax. Esto se va a hacer frecuentemente, ¿ya? Vamos a tener acá, ¿cierto? Cuando hablamos de carga viral elevada, más de 100.000 a 1.000.000 de virus, ¿ya? La carga viral baja, menor a 10.000, y la indetectable va a ser menor a 50. ¿Qué quiero con la terapia antirretroviral? Esto. ¿Qué quiero yo con esa mamá que está embarazada? Esto. ¿Ya? Muy, muy importante. Esta enfermedad es yes, porque incluye los medicamentos y los exámenes, considerando que uno de los fármacos, un fármaco antirretroviral vale 700 lucas. Imagínense 3 por 7, 21, 2.100.000 mensuales. ¿En qué momento la persona se lo puede comprar? Imposible. Por lo tanto, empezó esto, se hizo GES, ¿cierto? Considerando el gasto porque requerimos una buena adherencia al tratamiento. Entonces, el diagnóstico para todas las edades va a ser desde la sospecha 45 días, ¿ya? Eh, si el tratamiento va a ser máximo 7 días, o sea, usted va, le sale positivo, el tratamiento debe empezar a los 7 días. Consulta por médico va a ser a los 45 días. Y aquí tenemos algunas diferencias con embarazadas de VIH. 7 días para atención médica en la embarazada y en el parto antes de la cesárea programada. El recién nacido las primeras 4 horas y la puérpera dentro de las 6 horas posterior al nacimiento. O sea, el tratamiento va a ser diferenciado dependiendo del tipo de persona que está siendo afectada por esto. Prevención, y aquí yo lo siento mucho, pero es lo real, la abstinencia. Lo único que puede evitar, y esto no solo para el VIH, sino para todas las enfermedades de transmisión sexual, es la abstinencia. Segundo, controles de salud al día, ¿cierto? Nosotros hemos visto y conversado también en clase que a veces uno hablamos de mostrarle carnet de sanidad, ¿cierto? A nuestros compañeros, a nuestras parejas, en el caso que sean necesarios, compañeros o compañeras. ¿Cierto? Hacer controles de salud frecuentes, ¿cierto? Nuestro chequeo anual importante para que vayan de la mano con nuestros exámenes, tener una educación sexual adecuada, consciente, en población joven, ¿ya? La relación sexual, si no es con tu pareja definitiva,
va a ser con uso de preservativo. Y aquí, ojo, porque quiero que tengan cuidado con el término pareja única. Porque ¿qué es pareja única para usted? Es que estoy casada. Y quien dice que usted es la única pareja sexual de su marido o de su esposa, ¿cierto? Eh, ¿Qué es pareja única? No, es que yo cada vez que pololeo solo estoy con esa persona, sí, pero tengo una pareja única en marzo, otra pareja única en abril, otra pareja única en mayo, ¿sí? Entonces tengan cuidado con el término pareja única. Y aquí importante, ¿cierto? Cuando usted pregunte a los usuarios con respecto a sus parejas sexuales, la pregunta correcta, ¿cuál será? La pregunta correcta es, ¿cuántas parejas sexuales ha tenido en los últimos 6 meses? Ahí no estoy emitiendo ninguna valoración sobre si es bueno o malo. Y si la pregunta es más de una, ¿sí? La respuesta, perdón, es más de una. La pregunta es si han sido con o sea, independiente, si han sido con o sin preservativo. No hable de métodos de regulación de la fecundidad, porque aquí no me interesan ni los parches, no me interesan los anticonceptivos, no me interesa, no es que él está, en caso de que la pareja sea varón, ¿cierto? Está, no sé, operado, ¿cierto? No, porque aquí no tiene que ver con la procreación, sino con la infección mediante el contagio de dos mucos. Y cuando hablemos de relaciones sexuales, es súper importante que hablemos de relaciones sexuales no solo vía vaginal, ¿sí? Porque no sé si ustedes saben, pero estuvo muy de moda en los jóvenes tener penetraciones anales para evitar el embarazo. Cuando sabemos que las penetraciones anales tienen mayor riesgo de contagio de VIH. ¿Por qué? Porque la zona perianal, ¿cierto? Genera fisuras al tener penetraciones anales. Y esas fisuras van a hacer que aparezca no solo mucosa, sino también sangre. Y esa sangre tiene mayor riesgo de tener presencia de microorganismos, como por ejemplo. No, es que solo tenemos sexo oral, también se puede contagiar. Y no hablemos solo del VIH, hablemos de toda la enfermedad de transmisión sexual. Así que las cartas sobre la mesa. Si usted desea tener más de una pareja sexual en su vida, y aunque sea una, en verdad, cualquiera. Si usted desea tener pareja sexual, una, dos, tres, 50, 500, todas deben ser con preservativo. ¿Ok? Esa es la indicación que debemos dar como profesional de salud. Importante también el tratamiento antirretroviral en usuarios con VIH, ¿cierto? Para llegar a cargas virales indetectables. Detección regular de ITS, y aquí, ¿cierto? La pregunta para ustedes, ¿hace cuánto nos hacen el chequeo? Detección regular del VIH. También existe algo que se llama profilaxis preexposición, ¿ya? Que si bien no está recomendado, hay algunos estudios que sugieren que podría apoyarlo, donde el consumo de antirretroviral pre-relación sexual y post-relación sexual, y aquí tenemos preexposición y post-exposición, ¿m? em, podría disminuir el riesgo, ¿cierto?, de contagiarme la enfermedad. Sin embargo, esto, sin preservativo, igual le puede pegar el papiloma, igual le puede pegar la gonorrea, la sífilis, ¿ok? Promoción de la salud sexual, importantísimo. Uso de lubricantes, y aquí, ojo, porque los lubricantes lo que favorecen o lo que evitan es que el roce de la relación sexual, ¿cierto?, genere lesiones. Y esas microlesiones no generen sangramiento. Por eso es importante el uso de lubricantes. Ya, uso de preservativos internos y externos. Ojo aquí, que los preservativos no van a evitar todas las enfermedades de transmisión sexual. ¿Ustedes se acuerdan cuando vimos en las imágenes todas aquellas enfermedades de transmisión sexual que están, por ejemplo, en los labios mayores o, por ejemplo, en la base del pene? Esas igual van a estar en contacto con la mucosa de la otra persona, ¿cierto? Por lo tanto, ojo ahí. Y aquí están algunos diagnósticos, ¿cierto?, de enfermería que podríamos asociar a esta enfermedad.
Chicos, cualquier duda, consulta, por favor, enviarme un correo electrónico. Que estén muy bien.